Bueno, muy buena tarde nuevamente a todos y todas. Hoy tenemos nuestra clase de postproducción de velado digital del retrato que hicimos la semana pasada. Igual ustedes los invito a que generen su propio retrato, a que experimenten mucho con la luz, a que exploren mucho con la fuente de luz natural, artificial, con luz de vela, con todas las fuentes de luz que ustedes puedan jugar, pues importante que lo hagan. Eh, Así que vamos primero a analizar las fotografías. Voy a regresar a cómo estábamos. Voy a compartir la pantalla de todo. Quedamos el Lightroom que lo estaba trabajando y lo voy a regresar. Este es el que estábamos trabajando, el antes y el después. Pero quiero también indicarles o mostrarles hoy cómo podemos mejorar nuestro blanco y negro y que nos quede de muy buena calidad, de una resolución alta, con una presentación un poco más definida, no tan baja de contraste, y lo podemos sacar a través de Photoshop. Así que hoy veremos un poco de Lightroom y un poco de Photoshop para tener en cuenta esos dos programas. Perdónenme, estoy admitiendo acá a nuestra compañera y entonces ubico todo esto por acá, perfecto. Bueno, aquí analizamos que en la fotografía, como vino el antes, como ustedes se dan cuenta, Lightroom nos posibilita ver el antes y el después de esta manera, hacer las comparativas, ¿no? En el momento que entramos a la herramienta de revelado, no en biblioteca, porque cuando estamos en biblioteca, estamos ahí y solo tenemos la comparación X y Y con otra fotografía de al lado, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso de que cuando entramos a revelar, en revelado ya tenemos el antes y el después. ¿Cómo lo vemos el antes y el después? Cuando ustedes tienen abierto esto acá, lo pueden cerrar para que solo quede estos cuadritos nada más, o lo pueden volver a abrir. Esto no hay problema. Si se les pierde es porque se plegó una de estas pestañitas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el antes y el después. Cuando vemos el estas partecitas que están acá abajo, en la parte media, que dice alterna entre las vistas antes y después, presionamos esas y ahí nos muestra varias opciones de antes y después. Las opciones de juntas en una sola imagen, comparativas entre horizontales, porque muchas veces no es necesario que sean verticales, por lo general cuando son paisajes, sí es necesario hacer las comparativas en horizontal. Las comparativas en vertical cortadas por la mitad en una sola imagen y las que miramos al principio. Y para tenerla sola, nuevamente esta. Voy a restaurar toda la imagen. Ok, voy a restaurarla aquí, desde cero otra vez. Ok, vamos a ver cómo me queda la imagen. Restaurada. Ok, vamos a admitiendo acá a nuestros compañeros y compañeras. Muy bien. Estoy restaurando la imagen a como estaba antes, a como vino. Entonces quiero recuperar los tonos. Tiene que estar como esta de aquí. De hecho, recuerden que si quisiera copiar este parámetro y ponerlo al lado de al lado, pues simplemente es coger la fotografía que quiero que altere a la siguiente, con Shift presionado, selecciono a la fotografía que quiero alterar y le doy a sincronizar. En ese momento sincronizo la imagen que quiero alterar con la que estoy al lado. Si es que quisiera hacer este mismo juego, ¿no? Miren, ahí por ejemplo estaba esta y ya le hice a esta de acá al lado. Ok, ahí más o menos la restauré como estaba. De hecho, lo puedo restaurar nuevamente aquí. Como estaba, como vino, miren, totalmente clave baja, como habíamos visto en el histograma. Como pueden observar, el histograma tiende hacia mano izquierda.
la parte superior izquierda. Eso significa que tendrá más información de negros y sombras. Como podemos ver aquí, negros y sombras, hay mucha información. Eso es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué cantidad de información tiene nuestra fotografía? Si es una clave alta, es una clave baja, si es un paisaje, si es un retrato, si es un producto, analicemos qué tipo de información hay. Si hay blancos, si hay altas luces, si hay exposición, si hay sombras y si hay negros. En este caso hay mucha cantidad de negros y mucha cantidad de sombras. Así que si yo voy directamente a la herramienta de sombras y le quito las sombras, es decir, la pongo a más 100, pues vemos que hay un poco de movimiento en el histograma de las sombras. Al igual que si le muevo el negro, vemos que se mueve el histograma, porque son esas las partes que estaban intervenidas, o por lo menos las que me muestra que están con mayor predominancia, la predominancia de negros y sombras. Y también le puedo dar un poquito de exposición, ahí ya le puedo ajustar un poco de exposición, teniendo en cuenta que no se me sobreexponga el rostro, que no quede muy quemada. Así que esto lo pude haber hecho con un celular, no importa, ustedes no se preocupen por la fidelidad. Miren, por ejemplo, a mí no me quedó tan fiel, hay unas cosas que están todavía desenfocadas o hay un poco de ruido. A mí no me interesa la fidelidad en este momento, sino el aspecto claroscuro. Por eso yo en ese momento lo pasé hasta la exposición, pero de hecho lo voy a regresar porque lo que quiero es un poco más dramático, como se dieron cuenta al principio. Listo, ahí. La siguiente parte que debemos realizar también, aparte de analizar el histograma, es siempre, por favor, esto tengan en cuenta, porque esto quiero que lo apliquen en los retos fotográficos, son los reencuadres. Los reencuadres son súper claves, porque muchas veces nuestras fotografías que están subiendo en estos momentos a los retos fotográficos tienen muy buen mensaje, tienen buen contenido, tienen centro de interés, pero no hay la ubicación, el encuadre y la composición. Así que el encuadre sí es importante. Aquí en este caso lo voy a reencuadrar, teniendo en cuenta que yo no quiero y no necesito las manos. Es decir, que voy a hacer un plano medio corto. Ustedes también tienen que ser así, definir qué tipo de plano van a sugerir. En este caso yo quiero un plano medio corto. Así yo puedo generar más composición. Si ustedes analizan, vuelvo y repito, las fotografías en este reto de hoy, por ejemplo, que es fotografía callejera, las fotografías callejeras, tenemos que ser instantes, ¿no es cierto? En la calle estamos caminando y la tomamos. Y no tenemos en cuenta el encuadre, precisamente porque estamos rápidos. Pero en postproducción sí podemos generar encuadres en división de tercios, como vemos aquí, en división de tercios, en triángulos, en diagonales, en puntual central, en el espiral Fibonacci, en el punto de fuga, en puntos de fuga, en división de tercios, vuelvo y repito. Entonces, aplicar estas retículas de composición, que es básico, sí que nos va a ayudar muchísimo en la fotografía. Es decir, no descuidemos lo básico nunca, porque donde descuidamos lo básico, nuestra fotografía podrá tener muy buen mensaje y tal vez quiere transmitir algo, pero por falta de composición podemos perder esa información que llegue más directa. Así que reencuadrar, los invito a que constantemente reencuadren y no solo reencuadren una vez, reencuadren muchas veces, vuelvan y reencuadren y seleccionen planos medios, planos cortos, planos de detalle, observen cómo cambia la historia, así también en paisajes, en todas sus fotografías, en fotografía callejera, mucho más, porque ustedes tendrán la opción de seleccionar la parte de la historia de la calle que quieren que cuenten, teniendo en cuenta apoyo en líneas, división de tercios, ¿qué más? El punto de fuga, todo lo que hay de composición para poder jugar con ello. Entonces, ustedes también con esta van a tener que
jugar muchísimo para tener que definir qué seleccionar. Una vez que ya seleccionamos, perfecto, ya tenemos aquí. Esto lo voy a hacer aquí en Lightroom rápidamente, pero después yo quiero hacerlo también en Photoshop para que veamos allá cómo nos queda en una mejor resolución que acá. Listo, lo tengo acá y lo que voy a bajar aquí es la intensidad y la saturación porque lo quiero en blanco y negro, ¿ok? Y desde ahí ya comienzo a observar qué necesito. Si le subo claridad en Lightroom, claridad significa definición, pero al mismo tiempo contraste, es decir, que le va a subir mucho negro. Si yo le subo aquí va a subir claros, es decir, brillos, pero al mismo tiempo los negros se van a volver muy intensos. Así que si yo lo pongo a 100, la claridad, voy a definir mucho la figura. Esto lo hago aquí porque mi intención en esta fotografía sí es esta, pero muy poco lo suelo aplicar cuando es fotografía, por ejemplo, de niños o fotografía de retrato femenino. Yo esto lo subo muy poco, lo subo 2, 3 puntitos nada más ahí para que suba un poco. Y eso si es que acaso, si no, no lo aplico, porque uno al principio se emociona mucho con la claridad y satura mucho de textura. Y está bien comenzar a explorar, pero a veces uno se pasa y empieza a perder como ese criterio estético de saber hasta dónde va el tope. En este caso, por ejemplo, si lo subo todo, me gusta como queda el claro oscuro, pero ya comienzan las luces a reventarse. Así que las luces las comienzo a bajar. Al mismo tiempo que bajo las luces, puedo bajar los blancos, que son los que están manejando las luces. Es decir, la luz siempre va a estar entre blancos y luces. Si yo bajo blancos, miren, aquí también subo y bajo la luz. Y así mismo, si yo subo y bajo las altas luces, subo y bajo la luz. Pero blancos y altas luces son dos parámetros diferentes. De hecho, si nosotros salimos al sol y tomamos al sol y queremos rescatar el sol, nos damos cuenta que blancos y altas luces manejan dos intensidades de frecuencias de luz diferentes. Así que este es una herramienta que también nos puede funcionar. Yo lo suelo utilizar mucho los blancos cuando tengo paredes y fondos blancos para rescatarlos o para separarlos del fondo y la forma, porque a veces los blancos se vuelven muy cremas o muy grises. Entonces con este blanco se los rescata o los neutralizo más al gris. En este caso, miren, ya no bajen la exposición, no la toqué, sino toqué altas luces y blancos. Eso suelo hacerlo muy seguido, es decir, lo que menos suelo tocar es la exposición. Si ya aún tocando altas luces, sombras y blancos queda oscuro, aún ahí ya subo un poco más de exposición. Y compensaré nuevamente lo que se reventó de luces y exposición, bajando blancos y altas luces. Siempre teniendo en cuenta que no se me queme, es decir, que no se sobreexponga en la cara o en la parte donde están los blancos, obvio. En este caso, pues donde le está llegando la luz al rostro. Creo que le llegue un poco más, ahí, perfecto. Ahí lo voy a dejar. La información que queda en la barba se está perdiendo un poco, pero me gusta el claroscuro que está dando. Me gusta ese dramatismo. Ahora, la viñeta, yo aquí lo pudiera aplicar. ¿Qué es la viñeta? ¿Para qué sirve la viñeta? La viñeta en Lightroom la podemos encontrar bajando estas herramientas, sigo bajando, y la encuentro casi que al final. Es la antepenúltima. Aquí está. Los efectos. En los efectos encontramos la viñeta. Y la viñeta en cantidad hacia mano izquierda se vuelve negra y hacia mano derecha se vuelve blanca. En este caso, yo les aconsejo, vuelvo y repito, como siempre les he dicho, que la cantidad sea muy poca, que sea 12, 20, que no pase de los 20. Y que el punto medio, ese sí, lo bajen bastante, porque ese es el que se cierra. Y ahí ya ustedes pueden ver cómo agrede la viñeta, si está mucho, si está poco. Más sin embargo, yo esta viñeta la suelo utilizar cuando son recursos rápidos. Cuando son recursos rápidos y que sé que cuando le hago la viñeta o le aplico la viñeta en la parte superior, en este caso en la parte superior de la foto, no voy a tener afectación en el retrato. En este caso sí lo afecta. Es decir, que yo aplico la viñeta
y la parte del cabello se comienza a empastar. Recuerden ese término, se empastó. Cuando se empasta es decir que se une fondo y forma. En este caso, se empastó. Entonces, ¿qué hago? No aplico viñeta. Vuelvo y repito, este simplemente es un ejemplo para que ustedes, cuando tengan algo rápido que viñetear, simplemente apliquen una viñeta muy baja, de unos 15, 20, y el punto medio sí lo cierran cada vez más para que no se note la viñeta, ¿ok? Porque si ustedes no bajan el punto medio y bajan la cantidad de viñeta, la viñeta se va a notar, se va a notar el círculo. Y eso a veces no es tan agradable porque es muy agresiva. Lo importante es que cada efecto, cada pincel, cada detalle no agreda de a mucho la fotografía. En este caso no apliqué viñeta. ¿Qué apliqué? Apliqué esta herramienta de graduado. El filtro graduado lo apliqué, perdón, mientras pasa por acá nuestra compañera. Okay. El filtro graduado, lo bueno del filtro graduado, y esto a veces uno le tiene miedo a esta cantidad de herramientas porque no sabe para qué es o cómo usarlas, pero cuando ya empieza a entenderlas, les coge mucho afecto. Yo por lo menos a estas no les tenía mucho, no las tenía muy conocidas y poco a poco las conocí muy bien hasta el punto en que las manejo más estas herramientas que el propio pincel corrector. ¿Ok? Porque al principio, para mí el pincel de ajuste era todo en Lightroom. Yo con esto pincelaba y cambiaba, pero ya después que pude utilizar estas dos herramientas, el pincel lo dejé como para algo muy puntual. Pero estas sí me han ayudado mucho. Entonces, en este caso, si yo lo tomo diagonal y lo ubico así, lo arrastro el mouse hacia el retrato, miren que lo estoy haciendo diagonal, y él ya me manda a una exposición que está un poco alta. Miren, aquí me la mandó a 2.08 y ya la puedo bajar. Yo también la exposición. Y aquí yo gradúo la cantidad de ya de oscuridad de viñeta. De viñeta entre comillas, porque no estoy haciendo viñeta. Estoy oscureciendo las partes inferiores. ¿Por qué? Porque la parte superior ya está oscura. Lo que necesito oscurecer es la parte de abajo, del buzo. No quiero que esté así tan directo. Es decir, no quiero que entre directamente al buzo con rayas. No, quiero que exista como un preámbulo de un claro oscuro que vaya ingresando y que me vaya dando como un preámbulo, como un portal, como una entrada para poder leer el retrato. Es decir, utilizo el claro oscuro y la viñeta o el degradado abajo para que genere el preámbulo de entrada al rostro. Entonces aquí sí lo voy a oscurecer bastante y bajo la exposición y bajo las altas luces y bajo sombras, es decir, le comienzo a dar bastante oscuridad en esta parte. Y lo comienzo a mover a ver hasta dónde comienzo a agredirlo. Miren, por ejemplo, si yo lo empiezo a abrir harto, ahí ya se empieza a entrar muchísimo al retrato, al rostro, en sí, porque todo es un retrato, pero al rostro. Lo dejo ahí, miren, y este mismo ejercicio lo hago al otro lado. Es decir, hago como un triángulo, así. Y miren, hice lo mismo, no alteré ninguna herramienta, simplemente la cambié ahí. Listo. Hasta ahí va muy bien. ¿Qué me hace falta? De pronto definir un poco que hay un poco de ruido, es decir, hay mucho granito, mucho ruido. Ese ruido lo podemos mejorar. ¿Dónde lo podemos mejorar? Recordemos que estamos en revelar, ¿no? Y estamos en básicos. Seguimos bajando desde básicos, básicos. Hay una curva de tonos, más acá abajo hay unas altas luces claros. Y aquí hay unos H, S, L, S, L. Más abajo hay una división de tonos. Y más abajo hay una herramienta que dice detalle. Este detalle lo podemos aumentar y se puede convertir en una textura que altera mucho la foto. Y más abajo hay uno que dice luminancia. Esa luminancia sí quita un poco el ruido, pero tenemos que tener en cuenta de no quitarla mucho, porque voy a saturarla toda, porque si la paso mucho, se empiezan a perder los detalles por donde están las líneas, es decir, los delineados de las formas, pero sí quita bastante el ruido.
dejemos que nos ejecute la herramienta. Miren, se ha perdido detalle, ha quitado ruido. Sí, ha quitado mucho ruido. De hecho, cuando me la alejo, ya no hay ruido. Pero si yo acerco la imagen y la detallo, ya no hay detalle. Miren, ya solo está como difuminado todo, ¿no? Como empastado, como, sí, como una pintura al óleo. Ya no se ven detalles. Así que la luminancia nos quita ruido, sí, pero si la saturamos mucho, nos quita tanto ruido que nos quita el detalle. Así que tengan en cuenta que no lo saturemos mucho. Seamos muy controladores, controlemos muchas estas herramientas. Son muy versátiles. De hecho, para mí el ruido no está mal. Hay que dejar un poquito de ruido porque el ruido es ese aspecto fotográfico de la película antigua, es decir, del revelado antiguo. Aquí ahora sí voy a saturar toda la cantidad de enfoque para que miren cómo quedaría todo el enfoque saturado. Él cambia la textura y al cambiarnos la textura, pues va a alterar mucho la imagen. Esa cantidad de enfoque yo suelo no alterarla mucho porque como se dan cuenta, deja mucho más ruido, de hecho deja una textura. Y si tenemos, de pronto no está definida la fotografía, comienza a dejar una textura como de pintura al óleo bastante experimental, ¿no? Se puede decir, o sea, artísticamente puede funcionar. Todo puede funcionar artísticamente, teniendo conciencia si lo quiero aplicar para o con intención de. Si no tengo intención ni para ni conciencia de ello, es mejor simplemente ser más sutil a la hora de aplicar estas herramientas. Sí subirlas, sí conocerlas, sí rescatar un poco y con ello ya la dejo ahí. Ahora, ¿cómo saco esta imagen de acá? Ya la tengo aquí y de hecho yo puedo revelar las otras imágenes teniendo esta comparativa. Puedo revelar estas que están enseguida, que están en el mismo plano, es decir, estas dos que están enseguida, dándole la sincronización, vuelvo y repito, teniendo como referente la foto que trabajé. Miren que la foto que trabajé está acá abajo seleccionada. Estoy en la tirilla de la parte inferior de Lightroom. ¿Ok? Aquí miren, la parte tirilla de Lightroom la seleccioné a ella y con Shift, presionado Shift, selecciono las otras dos fotografías que casi están como en el mismo plano y le ajusto sincronizar. Y cuando le ajusto sincronizar, aquí le doy sincronizar también recorte y ajustes locales. ¿Qué son los ajustes locales? Pues los filtros graduados que apliqué, es decir, esa D que apliqué, también los quiero aplicar. Y el recorte que también lo hice, también lo quiero aplicar de una vez para que me vaya adelantando esa parte. Aquí yo puedo seleccionar qué quiero sincronizar, es decir, qué es lo que quiero copiar de esa foto para que lo aplique a las otras fotos. Yo aquí lo quiero aplicar todo. Así que si yo lo aplico todo, como se darán cuenta, las siguientes fotos, miren, ya están transformadas, ya no necesito revelarlas. O bueno, tendré que ajustar un poco de pronto el encuadre nuevamente porque no es la misma fotografía. Recuerden que estoy en otra foto, entonces como es otra captura, tendrá que haber otro encuadre. Lo verificaré nuevamente, entonces entro a la foto, ya hago el encuadre de ella, ya, como tal, ella. Entonces veamos cómo está. Claro, miren, está corrido, ya puedo yo ajustarlo un poco más y abrirlo tal vez un poco más aquí. Bajar un poco más el retrato, darle un poco más de aire en la cabeza, no tan al filo, no tan a ras de la cabeza, ¿no? Que le deje un poquito de aire. Y ahí ya la puedo dejar. Pero miren, ya prácticamente esa, la que sigue, también puede estar ya ajustada. Y no necesito estar revelando una por una. Es decir, me puedo a acercar un poco más ya al revelado de cada una. Vamos a ver la otra. Aquí esta también ha de estar ya también, miren, el ajuste, el encuadre. Aquí yo pude más, como estaba solo y como es tan rápido, no tuve la oportunidad de hacer personaje porque yo pude haber maquillado, pude haberme aplicado harina, delineador, rubor, otras, es decir, intervenir mi rostro para generar otro personaje y para generar aspectos emocionales o jugar un poco con la parte emocional, ¿no es cierto?
Entonces, si yo hubiera tenido de pronto un delineador, un maquillaje, hubiera jugado un poco más con maquillaje y aparte de eso, ya el gesto. Entonces, maquillaje, gesto y la iluminación nos da todo el fin de la fotografía, que sería como esta y que es la fotografía que ya quedó. Pero si yo hubiera hecho este personaje que está aquí, esta foto, con un, qué sé yo, maquillado, grasa, eh, harina. Eso de la harina es buenísimo. De hecho, voy a hacer un ejercicio con harina para que se den cuenta que el personaje posapocalíptico con harina queda como el que está en la portada de las clases que están haciendo ahorita en el personaje con el profesor de teatro. Así que esa herramienta va a ser muy, muy útil, es decir, intervenir el personaje antes de la producción, jugar mucho, maquillajes, el cabello, alterarlo, muchas cosas, muchas cosas. De hecho, yo, por ejemplo, ahorita estoy guardando ropa que ya no me pongo para alterarla, para jugar con diseños nuevos, jugar con nuevos diseños, romper las aplicaciones para jugar con otras texturas. Ahora, ya tengo estas fotografías. Las otras eran el plano, los planos con el otro lente. Recuerden que hice otros planos con el otro lente y estas son unos planos más cerrados, unos primeros planos, primeros planos, pues casi que sería interesante hacer gesto y más textura. Y sí, recuperé aquí nuevamente con aumentando claridad y todo esto, pero quiero que vayamos ahora sí a Photoshop. Voy a ver cómo voy de tiempo. Media hora, estoy bien. Voy a aplicar esta que está aquí, por ejemplo, aplico todo, herramienta, tanto sombras, blanco y negro, viñeta, todo lo que he aplicado, selecciono todas las herramientas y se las aplico a todas y ya queda mejor. Esta herramienta de Lightroom sí que es muy versátil, muy útil. A veces uno duda mucho de esta herramienta porque desconoce de la cantidad de uso que le puede sacar, pero vuelvo y repito, no le tengamos miedo, poco a poco, de hecho, exploremos, cometamos errores en Lightroom, saturemos. Lo bueno de Lightroom es que no se pierde la información, queda ahí y uno puede volver y a regresar a toda la parte. Por ejemplo, aquí yo puedo reencuadrar, ¿no es cierto? Que me gusta solo la mirada, que solo quiero la mirada. Entonces, que es solo un plano, un primerísimo primer plano, ¿sí? Y vamos a empezar a cerrar. Y ya no en vertical, sino en horizontal lo quiero. Todo esto tenemos que empezarlo a jugar para entender un poco más sobre el lenguaje visual, porque nosotros tenemos buenas capturas, digo, vuelvo y repito, en sus retos, muy buenas capturas, pero a veces esa captura la podemos mejorar con un reencuadre. ¿Ok? Entonces, mira, aquí tengo un plano más cerrado y me gusta, empieza a hablar un poco más los ojos, la mirada, ustedes hagan también sus recortes, me gusta, pues ya tengo aquí un plano más cerrado, y sí, es como una historia, aquí ya se puede hacer como una historia, me gusta. Listo, esto está bien. Me pareció bien este ejercicio en Lightroom. Es rápido, es fácil, no es difícil. ¿Qué me falta de Lightroom? Sacar la imagen, ¿verdad? Exportarla, que no sé si ustedes ya lo han hecho o si ya lo han hecho, pues súper, pero si no lo han hecho, este es el momento de sacar la imagen. ¿Cómo la vamos a sacar? Si tenemos nuestra propia marca de agua, súper, porque podemos meter la marca de agua en Lightroom y tenerla ya ahí para que cuando apliquemos el revelado salga siempre con nuestra marca de agua. Siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo sale. Qué gusto saludarlos. Quería verlos por acá porque todo el tiempo estaba ya conectado. Ahora sí, vamos nuevamente. Recuerden que estamos ya por terminar. Ya se acerca, este mes se acaba y tenemos noviembre y se acabó. Y el 20, del 20 al 24, perdón, del 22 al 24 tenemos el festival visual. Y como les comentaba, los invito a participar para la exposición con su mejor fotografía. No importa que sea de este año, de los talleres o de otros talleres o de otros años, pero que participen con sus fotos en medio pliego de tamaño, cualquier papel,
en cualquier tipo de retablo y las comenzaré a recibir desde el día 15, es decir, casi creo que es el jueves, desde el jueves, porque ya el 21, perdón, del 15 al 20 estoy recibiendo porque el 21 tendré que hacer ya el montaje. Esta exposición estará en la Secretaría de Cultura, en el corredor de Secretaría de Cultura. Va a estar ahí el festival para que ustedes puedan visitar, invitar a sus familiares para ir ver sus trabajos y al final se les entregará, obvio, sus fotografías que participaron y aparte de eso, un reconocimiento. Se les va a entregar su certificado por haber participado en este primer festival. Listo, aquí las tengo, voy a sacar esta foto, estas tres las voy a sacar, las selecciono nuevamente con Shift y le doy aquí a exportar. Miren, en la parte inferior izquierda, en este recuadro, hay una que dice exportar. Ahí está la clave nada más. Aquí ubicamos en la primera fila, vemos que dice ubicación de exportación. Es decir, aquí vamos a ubicar a dónde queremos que se dirija la foto. Y esto es importante porque a veces nosotros simplemente exportamos y ni idea hacia dónde se fueron esas fotos. Y muchísimas fotos han quedado así regadas por el computador porque no sabemos a dónde se dirigió. Así que vamos a definir hacia dónde la vamos a exportar. Me dicen, profe, una pregunta. ¿En este programa se puede mejorar la calidad de la foto? La calidad, como vimos, no se puede mejorar, es decir, se puede mejorar un poco la definición con esta herramienta que acabamos de ver. Voy a entrar nuevamente acá, que es la de definición, ¿no es cierto? Que es la de acá, esta, la de detalle. Con la de detalle podemos mejorar un poco el detalle, la definición y el ruido, pero más allá de claridad, de mejorar como que un poco más esto, como el detalle, no. Pero de pronto manchas, sí. Profe, ¿cómo puedo exportar a la mayor calidad posible a Instagram, por ejemplo? Listo, ok. Yo lo que suelo hacer, ya con la experiencia que he tenido por todo el lado, Lightroom tiene la posibilidad de exportar directamente para redes sociales. Si ustedes entran a la biblioteca, aquí nuevamente a biblioteca, y bajan acá, y ustedes pueden ver que aquí dice configurar para Facebook o para estas redes, y ustedes lo exportan directamente y él sale ya con el tamaño adecuado para que no se pierda la calidad en la red social. Más sin embargo, yo lo que he comprobado. Otra pregunta, profe, ¿podrías explicar el espacio del color RGB y sRGB? ¿Podrías explicar el espacio de color RGB y sRGB? ¿Dónde lo puedo ver? Acá, ¿me explicas dónde lo viste? En la exportación. Voy a exportarlo, a ver si miraste por acá. Acá está el lugar, ajá, video, nombres, archivo, calidad. Ah, listo, acá. Listo, aquí está, me estás diciendo, ¿no? Listo, RGB y sRGB. sRGB es un formato, es el mismo, pero para otra resolución de, recuerden que estamos viendo RGB y CMYK. RGB es para mostrar en luces, es decir, en pantallas. Los colores que vemos en nuestras pantallas, estos colores, no son pigmentos, son luces de colores. Es una pantalla lumínica. A eso le llamamos RGB. Así que ese RGB es una más baja calidad del RGB, pero es de luminiscencia. Aquí no hay CMYK, como se dan cuenta, es RGB. Este lo vamos a dejar en RGB. ¿Ok? Ese RGB, el que viene nomás, el normal. No lo vamos a alterar. Aquí sí lo vamos a dejar la calidad 100, porque yo me imagino que esta la tenían de pronto movida. Y acá la resolución de los píxeles, para que no bajemos y no cambiemos la alteración de los megapíxeles, como me estaban preguntando acá, dejen 300, porque yo creo que esta viene en un estándar de 280, pero déjenlo en 300, ¿ok? Porque ese es como el estándar que se mantiene en píxeles también de impresión. Enfoque de salida, estos de acá no manejamos nada, metadatos tampoco, pero si quisiéramos,
podemos guardar metadatos que son nuestra información, nuestro nombre, nuestra dirección, todo para que no nos roben la foto, pero eso lo veremos más adelante. Y aquí donde dice marca de agua, aquí sí la podemos aplicar. Poco a poco iremos creando nuestra marca de agua un poco más presentable. Al principio haremos unas marcas de agua un poco toscas, un poco burdas, un poco exageradas, con unas letras no tan legibles. A veces uno tiene que pasar por eso. Yo lo pasé, así que es algo que ustedes también me imagino que tendrán que pasar, y si no lo pasan, pues súper, porque que lleguen directamente a una muy buena marca de agua, perdón, súper. Aquí yo tengo varias marcas de agua ya guardadas, miren. Pero ¿cómo puedo yo poner una marca de agua nueva? Entonces le pongo aquí, editar marca de agua. Y esta marca de agua la puedo ubicar donde yo quiera, sea en la parte inferior, sea en la parte del medio, sea en la parte del costado. La puedo oscurecer. Listo. Vemos que tengo esta marca de agua que dice Juntos Somos Cultura. Y vemos que aquí tengo, miren, la opacidad. ¿Ok? Tengo la proporción, miren. Y tengo el encuadre aquí para ponerlo más izquierda, más derecha, más vertical o más horizontal, más arriba o más abajo. Y aquí, miren, en la parte de este cuadro puedo seleccionar a dónde ubicarla, hacia arriba, a la izquierda, a la derecha, en la parte inferior de simétrica. Y aquí le vuelvo a quitar la opacidad, la proporción la bajo un poquito, ¿no es cierto? Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Eh, yo suelo dejar bastante opacidad. ¿Por qué? Porque la marca de agua no es el protagonismo. Aquí el protagonista es la fotografía. Yo la marca de agua simplemente la dejo a veces porque quiero que lleguen a mi página, porque quiero que vean quién la realizó. Es decir, por pura vanidad. Pero de ahí para allá, la marca de agua no se debería de aplicar porque es una alteración de la foto. Estamos afectando a nuestra foto. Pero muchas veces es necesario afectar la foto de tal manera de que no te la quiten. Entonces, si no quieres que te quiten la foto, pues simplemente vas grande, proporciona la mitad y la subes un poquito más que no la puedan mover. Es decir, que si la quieren borrar, se van a borrar un resto de información que está detrás. ¿Por qué? Porque si la dejamos abajo, pues no tiene chiste. Si yo la dejo acá abajo, en un rinconcito, por acá abajo, va a ser muy fácil de que la editen y que la recorten y que simplemente la borren. Entonces, todo esto tiene que a veces sus intenciones y sus sí, su sentido. Entonces, yo en este caso simplemente lo hago para que lleguen a mi página, y lo que suelo hacer es bastante opacidad, que quede muy, muy tenue. Que esté ahí la marca de agua, que cuando la quieran plagiar y la quieran compartir y la compartan, no se hayan dado cuenta que la compartieron con marca de agua. Sería genial. Sí, que cuando uno se dé cuenta que la compartieron, diga, miren, ahí estaba la marca de agua, no la quitaron porque ni cuenta se dieron. Entonces, yo lo suelo hacer así. Pero esto es a gusto de cada uno, vuelvo y repito, no es una norma, no hay una ley, no hay una